Alabanzas a Jesucristo de Nazaret. Tan bueno que es Dios, hermanos. Yo solicito que abramos nuestras Biblias, ovejitas de mi Padre, por favor, en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 17. Tengo gratitud en mi alma. Con nosotros se encuentra el hermano Ray Coleman. Oh, thank you so much. This is Thanksgiving Day. Dice nuestro hermano Raymond que nos desea a todos Día de Acción de Gracias. Dice, feliz Día de Acción de Gracias. Hermano Antonio Andrino, te bendecimos, ingeniero de Dios. Doy gloria a mi Padre por la vida tuya, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, que nos hacías el comentario que había sido sometido a una operación delicada, como creo que es la espalda, la columna. Eso es muy delicado. Thank you, Brother Raymond. You know, in Guatemala, we don't celebrate like in US, that's of the Thanksgiving. And you know something, somewhere, I had some friends, they invite me to a dinner, but I couldn't because I had to preach. But we love you, brother. Hermanos, yo quiero agradecerle a Dios por este momento especial. Aquellos que nos ven, como la doctora Angie Ramírez, que también está con nosotros, quiero mencionar lo siguiente. De verdad que Dios ha sido bien bueno, y como les decía, para aquellos que nos están viendo en vivo, como los que lo verán luego, ya en su momento en que ustedes posean el tiempo para verlo. Yo quiero hablar un momento, un detalle que está muy de moda y que yo quiero que todos lo aprendamos, para que esto no se vuelva una pregunta repetitiva y entendamos de una vez por todas qué ocurre. Capítulo 17 y versículo 8 del libro del Éxodo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Solo hago esta referencia. Israel siempre ha estado en guerra. No hay para dónde. Israel está ahorita en guerra en contra de los palestinos, pero eso no es nuevo, ni siquiera de 75 años para acá que solo peleando viven, sino que la verdad, hermano, es que Israel ha estado siempre en luchas, como también en luchas ha vivido Guatemala. Lo que pasa que antes que vinieran los colonos, la colonización, España, las tribus que vivían aquí eran peleoneras, hermano, y se mataban entre ellas. Como se mataban entre ellas también en México las tribus de los mexicas, y como se mataban las tribus en Estados Unidos también. Los Cheyenne, los piel roja, los pies negros, los Pau Pau, los Cherokee, los Cheyenne. Ellos se peleaban entre ellos. Y miren, hermanos, ni con 400 millones, digamos, 470 millones que son Estados Unidos, se ha llenado Estados Unidos, hermanos. Son unas tierras vastas, y ellos se peleaban por las tierras, hermano, por los bisontes, y de bisontes estuvo lleno Estados Unidos. O sea que el humano es peleonero, pues, en otras palabras. Y esto lo digo por lo que hoy vamos a leer. Entonces vino Amalec y peleó en contra de Israel en Refidim. Y dijo Moisés a José: escógenos varones
y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Fíjese que casi siempre la Biblia se mueve entre tres personas, casi siempre. Recuérdese nuestro padre José en la cárcel, con el panadero, con el que le daba el vino al rey. Jesús entre dos ladrones, tres. Jesús llamó cerca de él a Juan, a Pedro y a Jacobo. Ese tres siempre está en la Biblia. Y aquí estaba nuestro padre Moisés con Hur, pero también iba con él Aarón. Y sucedía que cuando Moisés alzaba la mano, Israel ganaba, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalec o los enemigos. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron unas piedras y las pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, no se lo dijo a Josué, que a veces eso es lo que uno quisiera, hermano, que uno le hablara a uno, pero Dios le habló a la cobertura, como en ese momento era Moisés. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, lo cual significa Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento se levantó la mano de Amalec en contra de Jehová? Si Amalec se peleó contra un grupo de gente que a él le caían mal, que eran hebreos, judíos, israelíes, como usted quiera, yo no veo en qué parte Amalec se peleó al trono de Jehová. Pero mire cómo dice, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Yo quiero, antes de comenzar, hermano, la disertación, esta parte de generación en generación, cuando la familia Kennedy en Estados Unidos de Norteamérica levantó la prohibición del alcohol en Estados Unidos, se hizo acreedora de una maldición. A partir de ahí la familia Kennedy con esa maldición empezó a bregar, a tal extremo que el día de hoy es conocido en todo el mundo que los Kennedy tienen salada la mano, hermano. No es sino hasta de unos 25 años para acá que se han calmado las muertes tan terribles, de la cual la más recordada es la de JF Kennedy, cuando le disparan y le despozolan la cabeza, y es una imagen que le ha dado la vuelta miles de veces a la tierra, durísima. Esto lo digo porque aquí dice que Amalec tendrá guerra contra Jehová de generación en generación. Hermano, escúcheme, usted no se ha puesto a preguntarse por qué el evangelio de Cristo no entra a China, por ejemplo. Si en teoría los chinos son mejores que nosotros, todos se gradúan de la universidad,
todos son bien correctos, obedecen o los hacen obedecer, pero el evangelio no entra ahí, hermano. O dentro de los 1.500 millones de árabes que son el mundo árabe, ¿por qué no entra el evangelio ahí? Si ellos pues son hermanos o medios hermanos de Israel, entonces debería de ser que tuvieran ellos mayor cercanía a Dios que nosotros. Se lo explico de otra manera. Si alguien va a una empresa, a un banco en Estados Unidos, y cuando le preguntan su apellido es Trump o Biden, rápidamente van a preguntar la consignialidad entre este y los mandatarios. Si esta saliera en el segundo grado, como pienso que debería ser, lógicamente le abriría puertas el apellido. Entonces, ¿por qué, hermano de mi corazón, a los árabes, descendientes de Ismael, que viven por allá, que hasta el idioma se parece, hay palabras muy parecidas entre el hebreo y los árabes, distintos idiomas de árabe? ¿No será que hay una guerra de generación en generación entre Dios y esta gente? Porque lo otro que le quiero preguntar, hermano, mire pues, cuando uno va de Guatemala a Puerto Barrios, digamos que por el Atlántico, después del kilómetro 60, comienzan unas tierras áridas, hermano. Usted no ve a la gente invadiendo ahí, pues. Y son horas de calles que no tienen ningún tipo ni de árboles, ni de ríos, ni de lagos, ni de ganado, hermano. Fíjese que hay un señor en internet guatemalteco que él se va a pie, él deja su carro en el kilómetro 60 y se mete en todos esos territorios desérticos de Guatemala. Y él duerme ahí le agarra la noche hasta que llega, hermano, a Río Dulce, haga de cuenta usted. Mira, hermano, él agarra unas cobras, unas serpientes cobras ahí, de 2 metros, 2 metros y medio, aquí en Guate. O sea que si usted creía que las culebras estaban todas en el saber dónde o en el zoológico, no. Hay mucha serpiente en nuestro territorio. Ahora yo le pregunto, ¿por qué la gente no invade ahí? Lógico, hermano, no es algo sano a la vida natural humana estar debajo de esos calores y en la noche unos fríos terribles. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué la historia bíblica se lleva a cabo en los desiertos y no en lugares verdes, como deberíamos ser nosotros, digamos, toda América, toda Europa nórdica, todo lo nórdico son unos paisajes? Mire, hermano, yo no voy a hablar mal de mi rancho, de mi país, pero la gente que dice que el lago de Atitlán es el lago más bello del mundo es porque no ha visto otros lagos, hermano. Mire, hay unos lagos en toda Europa. Holanda, el país de los espejos, le llaman espejos rotos, porque cuando se le atraviesa en avión, se ve como que estuvieran un montón de espejos rotos, y no, son miles de lagos que no están chucos, que no tiran heces fecales y basura, como desdichadamente se ha vuelto nuestro lago. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque nuestro buen Dios no hizo de la Biblia en ese paisaje verde, entre otras cosas, que es lo que nos interesa a todos esta noche? Le voy a decir por qué. Porque Dios quería mostrar la realidad cruda del alma del hombre. El alma del hombre que no está en las manos de Dios es un desierto. Se lo voy a repetir. ¿Por qué Dios lo hizo en las áreas desérticas? El desierto del Negev, el desierto del Sarón,
el desierto del Sinaí, hermano. ¡Hala! Ahí lo único que se halla usted son serpientes, víboras, alimañas. No, hermano, terrible, terrible. Pues así es el alma del hombre sin Cristo. Entonces alguien podría decir, hermano, perdone, pero yo tengo mis centavos, mis títulos, sí, pero si no tiene a Cristo, usted vive en desierto, hermano. Porque ahí está esperando la Navidad para recibir al niño Jesús. Que la misma iglesia tradicional que puso la fecha de diciembre sabe que Jesús nació en septiembre. Pero ¿qué ocurre? Que ella tenía que juntar a los celtas bárbaros, a todos los vikingos que se querían volver al evangelio, pero si le aceptaban que se celebrara su dios Tamuz el 25 de diciembre. Y por eso ellos cambiaron la fecha del natalicio del Señor para el mes de diciembre. Ellos lo saben, ellos saben hasta el día en que firmaron los acuerdos y se volvieron a esa iglesia naciones enteras tras de un acuerdo. Entonces, así no vale, hermano. Dios no obra así. Señor, me aceptas a mí, pero aceptas también a mis 20 mujeres, a mis 20 hombres, a mis 20 adicciones, a mis 20... No, hermano, mire, uno utiliza mal el término acepté a Cristo, vos. El verdadero término es, mira vos, Cristo me aceptó y ahora vivo nuevo, vivo en Él y soy feliz. Pero volviendo a la enseñanza de esta maravillosa noche, hermanos de mi corazón, los desiertos es la verdadera manera del alma. Que cuando el alma encuentra agua en el desierto es muy feliz. O sea que encontrar agua furtiva en el desierto, primero se muere uno. Lo cual significa que la gente que vive en el desierto, pero se casó bien por bondad de Dios, y aunque él no lo sepa, es como haber encontrado agua en medio del desierto. Porque conocemos cantidades de parejas todos que sin conocer al Señor se han amado con amor del bueno, se han respetado con amor del bueno, hermano, sin haber conocido a Dios ellos, pero ellos no saben qué oración hay del abuelo, del papá, del tal. Algo agradó a Dios que bendijo esa simiente. Y por el contrario, el susto que llevan los evangélicos, que ciertos hermanos que eran tan fieles, los dos tan fieles, se casan y se lleva uno la sorpresa que se divorciaron o que uno de los dos murió temprano. Y sí, es que aquí habla de generación en generación. Por eso este mensaje cobra tanta relevancia, que nosotros, hermanos, por el poder de Dios, tenemos que aprender que no solo recibir a Cristo en el corazón es el evangelio, ni siquiera asistir a la iglesia, lo cual hay que hacer, ni mucho menos todo lo que la ley del Nuevo Testamento, porque la gente dice que la ley ya fue abolida, pero no, hermano, yo no estoy hablando de Moisés. El Nuevo Testamento tiene sus leyes, tiene sus normas. Deme un ejemplo, hermano, con gusto. La Santa Cena es una imposición del Señor. También dijo el maestro que había que perdonar 70 veces 7. Dijo el maestro, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los... O sea, entonces ya no son 10 mandamientos, son 11 por lo menos. Pero yo vuelvo a la escritura. Me llama la atención lo siguiente, y aquí estoy entrando directamente al mensaje en esta noche, con el favor de Dios. Todos sabemos, hermano, que la historia de la Biblia saliendo Israel de Egipto somos nosotros. Entiendas Egipto, que era el mundo, ¿sí o no? Porque ahí esclavos éramos de Faraón, figura de Satanás.
Luego nos vamos al desierto por 40 años y ese es el paso por esta tierra después que uno acepta a Cristo y sale del mundo. ¿Qué significa salir del mundo? Consagrarse, hermano. Dejar de hacer lo que a uno le gustaba en libertad por empezar a hacer lo que a uno tal vez no le gusta, pero le agrada a Dios. Ahora, esto no lo hace Dios a la fuerza. Cuando uno nace de nuevo, para aquel que me está escuchando en esta noche, algo en ti toma forma y vida. Ahora quieres agradar a Dios y como dice la Biblia, más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Nosotros no le hemos visto, pero creemos en Él. Pero también tenemos pruebas indubitables, hermano. Mire, Dios nos ha dado algo que se llama la unción del Espíritu Santo. Eso es algo sobrenatural. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? Pero aparte de eso, visiones, sueños, dones y algo que todavía es más loco al mundo. Nos ha dado un nuevo idioma, nos dio lenguas nuevas, lenguas espirituales y lenguas angelicales. Ahí es donde la gente se pelea con el evangelio. Porque ellos dicen, pero ¿cómo va a creer, hombre? Usted lo que está hablando es un tragalenguas. Usted lo que es tartamudo, dice. Y tal vez ustedes no han oído esta parte, pero yo he escuchado tartamudos hablando en lenguas. Viera qué bonito se oye, que ellos fueron bautizados y también son tartamudos en sus lenguas. Pero ahí es donde el evangelio se vuelve sobrenatural y donde la gente topa. Ahora escúcheme. Y Canaán es volver a la casa, al paraíso. ¿Estamos de acuerdo? Así es como todo humano lo prefigura. Egipto, el mundo, el éxodo, la vida, el ser transeúntes, peregrinos. Y Canaán, volver al paraíso. Pero también, escúchenme, porque aquí esto es donde cobra vida. Egipto es figura del cuerpo, porque esclavo es uno del trabajo, hermano. Aunque usted me diga que no, empiece a llegar a las 9:10, 8:20, y me cuenta cómo le va en su trabajo. Contéstele mal a su jefe varias veces y me cuenta cómo le va. Hay una esclavitud, hermano, al trabajo. Y encima, el día que termina usted sus labores, no le quieren pagar su tiempo completo y no que era el empleado del mes, que hasta en la foto, sí, hermano, mire, el cuerpo es figura de Egipto, pero el alma es figura del desierto. Y Canaán es figura del espíritu nuestro, no del Espíritu Santo, de nuestro espíritu. Escúcheme pues, el cuerpo prácticamente como que su maldición fue hecho para nacer, crecer, desarrollarse y morir en esclavitud. Les cuento por qué, hermano. Hay una etapa en casi todos los humanos en que cambió la buena ropa, los buenos zapatos, los buenos shampoos, cambió todo eso por una lista de medicinas. ¿O no es así? Mira, ¿qué tomas para el corazón? Yo atenolol, pues qué bueno, yo tomo candesartán, por ejemplo. Mira, y para el azúcar, ¿qué tomas? Metformina. Y vos, insulina. Pues ya, hasta se cambian. Lo que uno no usa se lo da al otro, hermano. Cuando años antes era, mira, cambiémonos la camisa, te doy este pantalón, dame este carro, aquella bicicleta. O sea, el cuerpo nació, hermano, para ser esclavo. Esclavo de la comida, del trabajo, esclavo de los temporales. Si usted no se cuida, se enferma. Si se cuida bien, también se enferma. Mire los achaques del cuerpo. Tanto que a mí me gusta mucho decir, y tal vez Marian me hace favor de poner la cita bíblica. Saludos a mi hermano Rubén Reyes,
síndico primero de la municipalidad electa de Milpas Altas. Hermano, escúcheme. Nosotros, habiendo aceptado que nuestro cuerpo es figura de Egipto, pasemos al desierto. ¿Figura de qué es el desierto? Oiga pues, figura donde hay luz de noche, que no solo iluminaba, pero que daba calor, porque era una llama incandescente, una columna de llama, de fuego. Entonces no solo iluminaba, sino hacía que el pueblo de Israel acampara en torno a lo rico del calor. Pero si era de día había una nube donde la gente se resguardaba de ese calor ingrato, hermano, que perdóneme. Yo le pregunto algo a usted en el nombre del Señor. Si su avión en el que usted fuera cayera, ¿dónde preferiría usted que cayera? Sabiendo que se va a salvar en las dos, en el desierto o dentro de lo verde. ¿Dónde preferiría usted? En lo verde, hermano. ¿Por qué? Porque ahí, aunque sea hojas, come uno, hermano, o busca un río y camina en el río, porque a la orilla de un río siempre va a hallar gente tarde o temprano, civilización. Pero en un desierto, primero el calor, luego que sin darse cuenta usted empieza a caminar en círculos y no hay manera que usted vea, porque tampoco me va a decir, es que yo conozco, hermano, dónde queda la Osa Mayor. El polo mira uno de todo, pero cáigame bien, hermano. Ahora, escúcheme, el alma es figura del desierto, y le voy a decir por qué. Porque Dios a todos los que estamos aquí nos ha dado a sentir del agua que brota de la peña de Oreb, que siguió a Israel 40 años y les daba agua. Israel no tenía que comprar el agua de los amalecitas, de Refidín, del amorreo, de todos esos ingratos, hermanos, que le dieran el agua con odio, con maldición. No, Dios le daba su agua a Israel. Ahora note, la pregunta aquí era, Señor, ¿y por qué no sembramos? Cultivemos aquí en el desierto, mira cuánta agua. No, no y no. Porque el alma nuestra rapidito se quiere acomodar. ¿Qué dijo Pedro cuando vio el ángel que se convirtió Cristo en la transfiguración? Que vio a Elías y a Moisés. Señor, hagamos unas cabañas aquí quedémonos, sí, hermano. Y no era para quedarse, era para disfrutar la gloria de Dios y seguir el diario vivir. Tanto que si alguno cree que el final de los días de Pedro fue distinto al de cualquier hombre, se equivoca. Pedro murió crucificado boca abajo. Y antes de crucificarlo, seguro, al 100%, Roma le dio una malmatada. Lo burlaron, lo desnudaron. Entonces, no es una garantía venir a Cristo y decir que uno va a dejar de sufrir. Pero, oiga, pero hermano, perdóneme, ir en el desierto, que los pies no se le hinchen a uno como lo dice la Biblia, porque así dice, tus pies no se hincharon, ni te enfermaste, y tus zapatos crecieron según crecía el pie de los niños, ni los zapatos se gastaban. ¿Sabe qué me decía mi pastor, hermano? O nos decía. Miren, en algunos estudios de pastores, porque él no era eufemista, no era egocéntrico, no, hermano, él era muy raso, hermano. Pero en estudio de pastores, ¿sabe qué nos decía él? Yo casi no me enfermo, decía él. Y a la iglesia solo he faltado 2 veces. Una, que cayó tal lluvia que todos los carros se quedaron varados. Y la otra, o fue el terremoto o para un golpe de estado. O sea que hay sobrenaturalidad entre nosotros.
Ahora yo quiero preguntarles a los hermanos, a los niños que están aquí, ¿usted ha disfrutado de alguna sobrenaturalidad de Dios, sí o no? ¿O no, hermano? Que Dios lo haya guardado, su salud, su salida, su entrada. Todos aquí hemos vivido en el caminar de esta tierra impía, traidora y pecadora. Hemos vivido la ayuda de Dios. De noche nos ha iluminado Dios. ¿Cómo así, hermano? Cuando hay que tomar una decisión y no se sabe qué hacer, de repente viene la divina luz de Dios y nos indica para dónde hay que ir. De repente, hermano, que vienen las modas para el alma, aunque el que se vista sea el cuerpo. Mire, pues, eso es que el alma tenga hambre. Quiero ver qué moda nueva sale, qué iPhone nuevo sale, qué zapatos, qué pintura, qué... Sí, hermano, mire, pero sobrenaturalmente a los hijos de Dios, Dios los alimenta con maná para que no tenga hambre del mundo y tenga que vivir de moda en moda, en moda, en moda, hermano. O sea que, hermano, mire pues, Dios sacia de bien tu alma, de manera que te rejuvenezcas. Entonces, lógicamente, eso le va a dar años de vida. Yo recuerdo, hermano, y por acá conmigo está también el comisario López, que secundará lo que voy a decir. Era raro oír en el IN que se muriera un joven, ¿te acuerdas? El único que me acuerdo yo que causó demasiada relevancia a su muerte fue un ciclista que se convirtió. Ya se me olvidó su nombre, pero era muy famoso en Guatemala. Y joven, y mire, hermano, una conversión genuina. Esa es la guinda que le da Dios al pastel de los siervos. Pero venía tan del mundo, hermano, que seguro no iba a soportar, por detalles que nos enteramos después, y falleció en un accidente. Entonces, eso lo que nos indicó es que Dios es celoso con sus hijos también. Ahora, yo vuelvo aquí. Entonces, la luz para tomar decisiones en medio de un mundo que se cambia de trabajo y de trabajo porque no le gusta ningún trabajo. Se cambia de carrera y carrera porque no le gusta ninguna carrera, hermano. Pero a los que hemos nacido de nuevo, Dios se ha comprometido a darnos una comida que no es de esta tierra. Porque el Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Claro, porque haciendo Él la voluntad bajo la unción, su cuerpo se mantenía, hermano, lleno de la vida de Dios, lo cual hacía que Él hasta no tuviera hambre y se mantuviera hermoso como Él era, hermano. Pero oiga, hay más, porque el maná aquieta a los hijos de Dios. Ahora yo le hago una pregunta, sinceramente. Todos los que estamos aquí, si nos ganáramos un premio para comer de por vida en pollo campero, a todos felices, va. Sí. A la vuelta de 3 años, aburrido, hermano. Mire, no hay algo nuevo, pues usted es que esto es lo mismo, pero con otra salsa, y de repente ve a alguien comiendo una tortilla con frijol. Ay, Dios, qué rica que hace. Sí, hermano. Lo mismo sería que pensáramos en el maná. Si el maná fue lo mismo por 40 años, ¿o no? No cambió, pero no aburría, porque dice la Biblia que era comida de ángeles. Eso es lo que la Biblia dice. Era un deleite, hermano, que no causaba aburrimiento. Por eso Pedro dice, yo no me canso de repetirle las mismas cosas. Y la gente no se aburría de oír las mismas cosas porque las decía bajo la unción. Y bajo la unción, en lugar de aburrirse uno, te genera vida, alegría, te da de comer, hermano. Pero oiga, todavía hay más ovejas
de mi padre. Saludo a mi madre Rose Daneman. Saludo a mi hermana Brenda Nova. Dios la bendiga. Damos gloria a Dios por hermano Smiley. Pero hay más, ovejas, hay más. La sombra de la luna, de la nube, eso hacía que el diario vivir fuera mejor. Miren, ovejas, yo voy a serle honesto. Tras 38 años de perseverar en este santo evangelio, no cabe duda que para el diario vivir, la sombra que genera el Espíritu Santo de Dios, que Él dice que hay que habitar bajo sus alas, porque además de sombra dan protección. La Santa Biblia dice: bendita será tu entrada y bendita será tu salida desde ahora y para siempre. Así lo dice, y todo lo hemos vivido, hermano. Recuerdo una vez regresando a nuestra casa, en la curva, hermano, donde venden todo lo de cemento. Otro carro venía en el carril de alta y nosotros en el de baja. Y al llegar a la curva, el que venía a la par nuestra pasó frente a nosotros dando trompos, ¿te acuerdas, Marian? Y se fue al barranco, hermano. ¿Y qué diferencia hay? Si los dos traíamos la misma velocidad, la camioneta era mucho más reciente, pesaba más. Sí, hermano, la diferencia no es humana. La diferencia es que hay un cuidado especial de parte del Espíritu Santo sobre sus hijos. Porque antes de salir no invocamos ídolos, hermano. No invocamos la Santa Muerte como otros ilusos hacen, que se tatúan, hermano, calaveras, alacranes y pobres, porque el Señor dijo: perdona a los padres, no saben lo que hacen. Pero, hermano, escúcheme, aquí hubo una guerra, la guerra entre Israel y Amalek, y quiere que le cuente algo a todos los hermanos que nos miran en esta hora también, que ya está con nosotros nuestro hermano Iván de Mata. Hermano Ray, how many battles, wars, do you remember from Israel and their enemies, in the desert, that 40 years, how many battles, how many wars? Oiga, pues, para ser honesto, escuche esto, porque esto es, si usted se pierde esto, se perdió del mensaje, hermano. Mire, pues, en el desierto, para llegar a Canaán, que era donde Dios le había prometido, Israel, lo más que logra ver uno de guerras, son unas 3 guerras, hermano, en 40 años. Y sí, había mucha tensión, amenazas, confrontaciones, pero guerras como tal no. De hecho, acabamos de leer la de Amalek. Entonces, óigame, hermano, fue una vida muy plácida, con pocas guerras. La lucha más era del alma, que nada le gusta, hermano. Nada le gusta, nada. Mire, nada le gusta. Entonces, eso terminó el día que Israel puso un pie dentro de Canaán. Ahí se perdió la paz. Ahí dice la Biblia que no hubo un palmo, una palma de mano, que no se ganara a espada. No hubo, hermano, tanto que creo que 3 tribus prefirieron no entrar a Canaán, sino quedarse en el desierto, en tierras conquistadas, por miedo a pelear. Fíjese, hermano, que yo tengo un recuerdo muy, muy ridículo, si usted quiere, de mi infancia. Pero yo estudié en el doctor Carlos Martínez Durán, un instituto que está acabada a la par de la Universidad San Carlos, y de ahí mis vínculos con la AEU y todo eso que usted ya ha escuchado mi testimonio. En alguna ocasión, cuando empezaban las maras,
llegó una mara de la reformita, sin que nosotros le hiciéramos absolutamente nada, más que estudiar, dedicarnos nosotros al estudio. Mi sorpresa, hermanos, que se rompió el estudio porque los maestros empezaron a gritar que habían problemas y que saliéramos de las aulas. Para mí fue una cosa tan choqueante al ver a aquellos muchachos desencajados en su forma de vestir y golpeando, hermano. Total que el maestro de educación física nos unió a los patojos y me dijo: Úbeda, véngase, me dijo, y me tiró un bate, hermano, de los de base de ahí, y a que lo sigan unos y yo con otros saquemos a estos, porque allá agarraron a una niña así, mire, hermano. Lógicamente fue una cosa triste, de dolor y todo, pero me asusté al no encontrar conmigo a mi mejor amigo. Y yo asustado, hermano, porque ese no sabía pelear, peor si lo hicieron chicharrón, dije yo, hermano. ¿Qué si escondido con las mujeres estaba en el salón de usos múltiples? Dice usted. Así le pasó a estos que no quisieron entrar a Canaán por miedo. Miedo, no le cambie el nombre, miedo. ¿Cuánta gente ama el evangelio? A esta humilde iglesia han venido en los 10 años que llevamos de vida miles de personas, y la gran mayoría sabe por qué no se queda en el evangelio: por miedo. Es que no voy a aguantar, es que las tentaciones, mi mujer, es que mis hijos, mi estatus, ya no voy a poder ir a esto. El miedo del alma para no querer trabajar la guerra que se viene. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron en la frontera y negociaron con sus hermanos y con las tribus. Y sus hermanos les proveían así, pero qué triste, hermano, que se lo ha llevado a uno, hermano, toda la vida a la pelea para quedarse a vivir en el desierto. ¿Y sabe qué es lo peor? La Biblia dice que el maná todavía cayó 3 días después de que Israel puso sus pies en Canaán, y luego cesó de caer el maná que por 40 años había caído. ¿Sí me entiende? ¿Me entienden, hermanos? El maná se detuvo 3 días después que ellos, mire la fidelidad de Dios, hermano. Y ya después ya no, porque ahí las uvas eran del tamaño de un puño. Ahí la tierra fluía leche y fluía miel. Así lo dice la Biblia y yo lo creo. ¿Y cuántos lo creen esta noche? ¿Quién puede decir amén, pastor? Yo también lo creo. ¿Para qué el maná? Ahora había comida de hombres. Entonces, oigan, hermano, pero hubo gente acomodada que no quiso entrar a Canaán. No vos. ¿Sabe qué me decía mi familiar a mí cuando yo me volví a Cristo en la iglesia Elim? Es que los pentes se vuelven locos, me decía, fíjate, porque se meten mucho con Dios y se les zafa la chaveta, y tenés cuidado, me decía. Entonces, hermano, ¿qué ocurre? Que la gente dice: aquí estoy bien, dice. Señor, no me des una mansión con llegar al cielo en una esquinita. Ahí estoy. No, allá no hay esquinita ni pedacitos. Allá Él dijo: yo voy pues a preparar morada para todos ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, oiga, hermano, pocas guerras hubieron en el desierto. Yo no sé si usted me va entendiendo hacia dónde va este mensaje esta noche, pero si no me lo ha entendido, se lo voy a declarar. ¿Cuántos miles y millones de hermanos hay cristianos que tuvieron ya la experiencia gloriosa de haber conocido a Cristo Jesús? Sí, hermano, y dejaron la doble vida.
De veras la dejaron. Pero oigan, de vez en cuando va a un baile, muy pocas veces, pero va. En algunas navidades pone el arbolito y lo deja hasta mayo, hermano, como que fuera el día de la madre. Algunas veces come fiambre, que fiambre significa muerto. Es una comida fría y en su mayoría color morado, refiriéndose a la necropsis natural de la dermis, una vez que esta ya no tiene flujo sanguíneo, que pasa de rosada a morado, hermano. Mire pues, pero olvídese de eso. ¿Sabe qué es lo peor? Que viene la pregunta. A mí me la han hecho, hermano. No sé si a ustedes. Cuando uno de un limpio e inocente corazón le empieza a contar a otros hermanos en Cristo de otras congregaciones las batallas que uno tiene, y sabe que le dicen a uno, pues chica vos, pero a mí no me pasa todo eso que vos decís, dice. Entonces usted se empieza a sentir acusado que usted anda mal o anda en pecado. Mira, me dice, yo de vez en cuando voy a echarme en mi baile, vieras cómo extraño el chinique, dice. Cabal que unos días atrás encontré una foto del famoso chinique, hermano. Se llamaba Flor de Chinique, haciendo alusión al quiché. Y había un rótulo, y ahí saca el rótulo, ahí se los voy a mandar. Favor no tirar chencas porque se queman los pies las señoritas, dice. Porque no se usaban zapatos. Y para aquellos que no saben, pasaban un lazo, porque era la única manera de cobrarle, porque eran plebes de gente. Entonces con el lazo no le cobraban a toda la plebe y seguía bailando, y si no lo sacaban, hermano. Mire pues, donde quiera llega la extorsión, hermano. Pero usted no sabe nada de eso, gracias a Dios, ¿va que no? Va, me llega. Ahora óigame, hermano, ¿por qué esa gente le pregunta a usted y a mí que no tiene esas luchas? Y hasta le dicen, mire, revise la doctrina, hermano. Puede hacer que eso de hablar en lenguas es del diablo. ¡Hala, hermano! Que esas visiones no sean más que una psicosis de tipo mental, y por eso usted cree haber visto y no vio nada. Vos, pero si Dios me habló que a las 2 p.m. iba así, pero se llama premonición. Y que, mire, hermano, en mi corazón, pareciera que uno está cubeteando el mar. Pareciera, hermano, cuando uno ve que hay gente evangélica que lleva una vida tan light, tan tranquila, hermano, que usted dice, bueno, ¿y a mí por qué me está? Aquí está en la Biblia. En el desierto, hermanos, que atravesó Israel, Israel tuvo solamente un par de guerras y nada más. ¿Sabe por qué? Lo dice la Biblia. Y Marián me busca la cita, dice: e hizo Dios que rodearan la tierra para no pelear, porque si no Israel, viendo la pelea, se iba a regresar a Egipto. O sea que Dios, a propósito, le evitó la pelea a Israel con enemigos. Porque escúcheme esto, escúcheme esto. Venía de un Egipto ingrato que los trató mal. Y yo aquí quiero preguntarle a ustedes, ¿a cuántos de ustedes los trató mal Egipto? Sí, hermano, aunque usted haya sido millonario, pero acuérdese, las soledades, las angustias, las hechicerías, las traiciones, hermano. Ahí estábamos leyendo con Marián de un millonario inglés. Una pareja muy hermosa, hermano. ¿Cómo se llama? El nombre era Richard Mason, si lo quiere buscar, en Inglaterra. Ese hombre procreó 3 hijos con otra inglesa. Una familia buena, correcta. De repente la vida le sonrió al hombre. Se hace millonario y cuando los hijos cumplen la mayoría de la edad, se separan, esperando ellos que estuvieran sazones los hijos para que no les doliera tanto. En algún momento de su vida el hombre, don Richard,
Va al doctor, fíjese hermano, y el doctor, que era una visita de rutina, le sacó sangre para hacer exámenes y volvió asustado con que el señor Richard Mason padecía de fibrosis quística. ¿Qué es eso, hermano? Es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente los pulmones. Los va volviendo duros y más pequeños hasta que la insuficiencia respiratoria termina por matar a quien lo posee. Es una enfermedad genética. Pero lo más terrible de esto es que no se conoce un caso en el que una persona teniendo fibrosis quística haya podido engendrar hijos. Son estériles, son infértiles. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? No. Entonces explíqueme qué es lo que le quiero decir. ¿Ah? El venado, dice el comisario, correcto. O sea que los 3 patojos que cargó el Richard eran de otros. O de otro, hermano. Entonces él ya no le afectó tanto lo de sus pulmones como que le había visto la cara al otro. Mira, hermano, ¿para qué lo voy a cansar? La mujer no le aceptó nada y a mí qué me importa lo que diga la ciencia, son tuyos. Entonces agarró uno de los gemelos ya de 19, 20 años y le contó la historia, y vino el patojo y fue más sincero. Mira, la verdad que mi mamá nos contó que ella tuvo un amorío, pero considero yo que ella tampoco sabía de la enfermedad del mariachi, y los niños vinieron y lo que usted quiera. Mire pues, así es el mundo sin Cristo. Un hombre lleno, ahí sacan las fotos donde iban en helicópteros, aviones, todo, hermano, para llegar a descubrir él que los patojos no eran hijos de él. Y lo peor para él, yo los amo, les dijo. Entonces ya se puso a pensar quién era y dio con quién era el mañoso, y total que la señora 20 años tenía de haber andado en adulterio con el otro. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Mire pues, un hombre sin Cristo se amarga, se marchita, se muere. Si en Cristo este tipo de batallas son difíciles de soportar. Si yo les comentaba sobre la muerte temprana de la esposa de nuestro hermano Luis Fernando Solares Balcells, pastor de la iglesia, creo que la Familia de Dios se llama. Oh, hermano, hubiera visto usted, ahí están los videos cuando él entrega, devuelve a la tierra a la negrita, porque así le decía él a su esposa. Los que lo vimos de cerca, pues él era un hombre alto, rubio, de ojos celestes, hermano, puro gringo, pues. Y su esposa una criolla linda, morena, nuestra hermana normal. Mire, hermano, ¿cómo será regresar a la iglesia y ver aquel gential como es el grupo de gente que Dios le ha dado a pastorear a nuestro hermano Luis Fernando, y bajarse y ya no tener a la esposa? O lo que es peor, hermano, ay Dios, cuando murió mi gran amigo Josué Pineda, pastor, cayó con COVID el patojo y el papá, los dos Pinedas. A Josué lo pusieron separado del tata, ¿sí me entiende? Y al papá en otra área. El papá ya grande, pero sin ninguna enfermedad y delgado. Por el contrario, Joshua, el muchacho, había tenido una diabetes juvenil y tenía sobrepeso. Mire la gente ingrata, hermano, de veras, que como hacía el doctor Chapatín, creo que era. Ah, no, el Chapatín era con la bolsa. El Peterete creo que el que le daba su cosco al otro. Dan ganas de darle su cosco a la gente malvada, que Dios me perdone. Cuando murió Josué en el hospital, lógicamente no se le iba a decir al papá, se murió el hijo, ¿verdad? Porque él tenía que fortalecerse. Y mucho de eso es ¿cómo se le llama? La fuerza que genera el cuerpo adentro, que es las defensas.
Entonces no fuera a ser que se le dijera y las defensas se le bajasen más y se muriera, porque ahí no había vacuna. Y una hermana llama al papá de Josué, papá Josué, y ya entregaron el cuerpo de Josué. Ay, hermanos de mi corazón, de veras que ya uno no sabe si es por falta de sabiduría o maldad, para decir yo fui el primero que le di la noticia al no, hermano. Mire, pues se puede imaginar, hermano, que le dijeran: se murió Cristian, se murió María, se murió Rubén, se murió José, se murió Jairito. Y se lo dice a alguien que tal vez no tiene ni la manera de decirse. Diga que el otro es pastor, hermano. Y dijo: hermana, fíjate que yo no sé. Le dije: la otra, disculpa, yo ya lo había hecho pedazos al hermano. Miren, ovejas, ese es el paso por el desierto. Léelo para que se oiga y escuchen la cita bíblica. Oiga. Números 20, 17 en adelante. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Mire pues, hermano, ¿qué significa eso? Aquí tengo un hermano que es ingeniero y ha escuchado la expresión azimut dentro de su carrera, que es el espacio más corto entre la A y B, en lugar de hacer una gran vuelta, hermano. Hace un azimut, le dice. Para Israel, que andaba en el desierto, entrar por la calle real, vio que usaron ese término. Todos los pueblos tienen una calle real como este. Solo dejarnos pasar. Mira pues, la arena del desierto es masacre, las montañas. Por aquí se nos hace 4 días más corto el camino que rodear. No pasan. Ajá, hermano. Mire, ovejas, oiga, yo conozco gente que por un pedazo así de terreno han metido a la cárcel a otra persona. O los matan. Dios en su fineza hace muchos años nos había regalado con Marián un terreno. Y fíjese que colindábamos con el terrateniente del lugar, hermano. Y un día llegó una comisión de personas para decirnos si le dábamos 1 metro, imagínense 1 metro, hermano, de tierra, porque ahí pasaron ellos, sus papás, los abuelos, a saber, y nunca se tomaron el tiempo de poner en documentos que era un paso de servidumbre, ¿verdad? Mira, nos dijeron, nosotros te juntamos entre todos como 500 quetzales y unas vacas, gallos, y no, entonces no se preocupen. A mí no me den nada. Miramos 1 metro y pasen ustedes tranquilos por ahí. De esto hasta ahora que se lo digo, hermano, 10 años después de estar predicando. ¿Por qué? Porque no podemos ser ingratos los hombres. Bueno, es más, el terreno ya no es nuestro, pues, y el que lo tiene ahora o el que lo hubo ahora nunca tal vez sepa de esa historia, pero esa la llevo yo en mi corazón. Israel le dijo: déjame pasar, hombre, si mis ganados toman de tu agua, te lo pago. Anda, da la vuelta. Ahí va Israel. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el
mismo libro de Éxodo, Dios no permitió que entraran a la guerra para que no se desanimaran y volvieran a Israel. Por eso es que esa gente que vive light, que vive toda su vida en el desierto con sobrenaturalidades, bondades de Dios, no conoce la guerra. Si conociera las batallas que se le levantan a uno, se vuelven al mundo, hermano. Se vuelven al mundo por el nivel de lucha, hermano. Hace algunos años, una hermana que es muy light, pastor, me dijo, me acompaña, quiero declarar una semana de ayuno. Ah, bueno, solo te voy a decir una cosa, vos no sabes las luchas que se levantan cuando se declara un ayuno, porque eso es salir a hacerle guerra al enemigo frontal. Vos no sé si vas a ahí entra el carro, los hijos, los perros, la economía, los empleados, total que se rajó, fíjese, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Y ahora oremos la semana de tal hora a tal hora, yo te apoyo. Por eso es, ovejas, que cuando le dicen a uno, hermano, ore por mi nene, lo están extorsionando. Cuando uno empieza a orar, a tomar autoridad por el demonio de extorsión, en la madrugada está orando uno que lo anda buscando el 18, el M13 y a esos que le dan ataque en la mano. ¿Por qué? Porque uno comparte las luchas que está viviendo el otro. ¿Por qué en las administraciones le empieza a doler el hígado a usted y es el dolor que carga la hermana o el hermano? O le empieza a doler la cabeza porque era donde estaba la hechicería la otra persona. O sea que, hermano, perdónenme, vivir la vida sobrenatural de entrar a Canaán es peleado de día y de noche, sábado y domingo, lunes, martes también. Ahí no hay descanso, hermano. Yo les voy a mandar hoy y mañana uno de los últimos videos de Gigi Ávila. Unos hermanos de Perú llegaron a Camuy, Puerto Rico, a entrevistarlo después del bombazo. No sé si fue el primero, el segundo, cuántos tuvo, de su derrame que tuvo Gigi. Ya cuando ellos llegan, hermano, ya la edad le había caído allí. Y era un delgadito, hermano, Gigi. Él quería hablar y ya el músculo lingual no respondía. Y se reía y se gozaba. Pero óigame, cualquiera que no hubiera conocido al hombre de los estadios, la hermana, al hombre que Dios usó para levantar muertos, porque ahí están los videos de gente que llegó ciega de nacimiento y por primera vez vio la luz, hermano, por mano de ese hombre. Ahora ya era un anciano, hermano, como un niño. ¡Ah, qué tremendo! El día que él murió, todas las áreas de policía de Puerto Rico llegaron a hacer una valla especial. Llegaron de la West Point, hermano, lo que aquí sería la Politécnica, a hacer una valla, 21 disparos, como que fuera un oficial. Pero ese hombre, hermano, su yerno se endemonió un día y le metió 114 puñaladas a su hija. Que cuando la policía, porque tenía que ir él a la escena del crimen, lo obligaron a ir. Cuando ese hombre le puyó la yugular, habían chorros de sangre de hasta 2,5 metros, donde impulsa la fuerza del corazón. Dice que cuando él entró y vio eso, dice que se mareó, hermano, y se agarró de la pared. Y dice que dijo él: ya no voy a predicar, dijo. ¿Sabe por qué? No porque le habían matado a la patoja, no, sino porque él no podía perdonar a su yerno, que era un gran hombre de Dios. Entonces dijo: yo no puedo subir a predicar con este odio. Ya no predico, Señor.
Esa madrugada le habló Dios y le dijo: o sea que una hija vale más para ti que yo, le dijo, y que las almas. Entonces Gigi se quebró y le dijo: Señor, una cosa, sácame este rencor que siento y yo vuelvo a predicar. Días después, el primer día de campaña, se convirtieron 17,000 personas en un culto. 17,000. Esa gente pertenecía a un núcleo de 6 personas. O sea, se convirtieron como 300,000 gentes en esas 17, ¿sí me entienden? Y desde el segundo día 21,000, mira hermano, sí, pero el precio a pagar es de otro tipo, hermano. Ah, no, cuando la Biblia dice: dejarás padre y madre por causa de mí y del evangelio. No, hermano, mire, para los que no odiamos a nuestros papás, que creo que somos la mayoría, ¿cómo va a dejar usted a su tata y a su nana, pues? Si yo soy honesto, hermano, yo el otro día, la prima me contó que su mamaita, que tiene ahora 97 y va para 98, estaba algo malita, desanimada. Y tiene a la nana de 100 años, hermano. ¿De cuántos se murieron los tuyos? 103 años se murió. ¿Quién? ¿Quién sería? ¿Tu tío, tu abuelo? La mamá del comisario se murió 95 y la tía de 103 años. Imagínense. Y todavía uno presentándole a los nietos: mira el carro que me compré, mamá. Mira, este terreno es mío. Yo siempre lo predico, hermano. Jorge Ortiz de Pinedo un día entrevistó a don Vicente Fernández. Y dentro de las cosas que Chente le contó a don Jorge Ortiz, es que él empezó descalzo a cantar, hermano. Él lo que tenía era una gran voz. Y se subía a los buses y fue un éxito en los buses. Pues de repente hubo alguien de varas en un bus, que no tiene nada que estar haciendo en un bus, que dijo: escuincle o chamaco, lo vení. Y se lo llevó a cantar a Texas. Oh, hermano, fue un éxito. Pero le dijo: ponete mis botas. Le dio botas, lo vistió, pues lo bañó y todo. A partir de ahí, ese hombre le empezó a regalar colección de botas a Chente. Cuando ya regresa Chente solito, hermano, él dijo: quiero una docena de botas. Su alegría era que de pasar de andar tichudo, ahora quería andar zapatos, hermano. Deme una docena. ¿Qué número quiere? Del 6, del 7,5. Porque eso era el número que siempre le regalaba. Cuando él llegó a México, se probó la primera, no le entraba. La segunda, total que una se metió a la fuerza y caminaba como que era loro en comal, hermano. Cuando lo vuelven a invitar, se trae su docena de botillas a pelearse con la patoja que le había dado mal las botas. Le digo, asustada la pobre gringa, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurrió medirle la patrulla a don Chente. Entonces, midiéndole la pata a don Chente, le dijeron: mire, usted no es 7,5, usted es 10. Y entonces, ¿cómo me quedaban a mí las que yo quiero verle? No, hombre, estas están redomadas. ¿Cómo no le van a quedar? Ya se hicieron grandes. Hasta ahí descubrió él su talla de zapato. Pero oiga, dice que su papá un día se paró y le dijo: mijo, yo quisiera que estas tierras fueran mías.
y verlas llenas de cabezas de ganado. Y oiga, hermano, gente llorando. Ese creo que se llama Los Tres Potrillos, creo que se llama esa finca. Yo compré la finca que me dijo mi papá. Solo de un tipo de vacas tengo 5,000 cabezas de ganado. Hermana Vicky, que está aquí, que tiene crianza de vaquitas, ¿cuánto será tener en dinero 5,000 vacas, hermano? Caballos, ponis, ovejas, cabras. Mire, los caballos hasta los tiene él de manera que no están salvajes. Ahí tiene él, pero sí, hermano, y sabe que hoy tengo todo lo que mi padre me dijo, pero ya no tengo a mi padre. Ah, no, hermano. Por eso hoy que tienes a tu papaito, tal vez vas a llegar a tener lo que tuvo 80 y 10 veces más, pero con lo que tienes ahora, abraza a tu mamá, sácala, dile que la amas, dile que la quieres. Como no hubiera querido yo que mi nana viera las cosas que Dios me ha logrado hacer. Pero quiere que le diga algo. Ellos andaban felices en nuestro carrito, hermano. ¿Te acuerdas, Mariano? En el año 2001 regresando nosotros de hacer la obra del Señor del Estorizabal, en pleno culto, ya en Guatemala, mis vecinas me llaman que se nos había quemado nuestra casa. Ay, hermanos, mire, usted hubiera visto la carita de Jairito, que era más grandecito que Pamela, cuando vio que no quedó nada de la casa, patrón. Se acabó. Pero miren, hermanos, se acabó, hermanos, se acabó. Así era el charco de agua que había de los bomberos. ¿Sabían ustedes que un camión de cosas que rescatamos prácticamente se lo robaron? ¿Te acuerdas, María? O sea que unos en la pena y otros en la pena. Pero mire, hace 22 o 23 años éramos más jóvenes. Y aunque nos hubiera tocado de 80 comenzar de cero, con la poderosa mano de Jehová de los santos ejércitos, se puede comenzar de nuevo, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompa con toda tristeza, con toda derrota, con todo desánimo. Si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Está escrito. Vivir right en el desierto es fácil. ¿Sabían ustedes, hermanos, cuánta gente ha dejado de venir a la iglesia porque me dicen su evangelio es muy duro, es muy demandante? Dice. Ay, Dios, hermano. Y yo estoy consciente que yo todavía tengo corazón de pollo, hermano. Ya hubiera sido yo discípulo de Pedro. Ay, Dios, andaría como que soy cuadrado, porque Pedro era bravo, hermano. Como el perro vuelve al vómito, dice. Y creo que dice, y la puerca al lodo, así son los que vuelven al mundo. No, Pedro era masacre, hermano. Yo aquí nunca le he dicho a la gente, volviste a tu vómito, a tu... No, hermano, no, miren, yo le voy a decir algo. Yo les presento al Señor Espíritu Santo y Él se encarga, hermano, de decirle: esa ropa sí, esa ropa no. Qué lindo, hermano. Ese corte de pelo sí, ese corte de pelo no.
con ese muchacho, sí, con ese, el Espíritu Santo en medio nuestro, dentro. Él te dice y te lleva a toda la verdad para gloria del nombre de Jesús. Ahí estaba viendo yo en el primer aniversario luctuoso de Chente. Se puede imaginar el mausoleo que le hicieron al cantante de Huentitán. Ya no vale, hermano. ¿O sí valdrá? Va que ya no vale. Se los he dicho yo. Tal vez antes de que ya no nos impidan predicar a Cristo. Porque el capítulo 36 de la Constitución de Guatemala dice que tenemos libertad de expresión, y también lo dice el 35. El presidente, que fue presidente del Congreso, uno de los hijos de don Álvaro Enrique Arzú-Irigoyen, cuando murió su padre, ¿sabe qué dijo él? Me lamento, padre, dijo, que en vida jamás te dije que te amaba, pero te lo digo hoy que estás muerto. Sí, hermano, haber sido hijo de ese viejito, haber sido masacre, porque era más bravo que el Chiltepe. Pero hay un momento en que uno tiene que llegar a su papá y decirle, viejito, mira, te amo, ¿viste? Hoy soy alguien. Porque había alguien que se levantaba a las 4, a las 5 de la mañana, hermano, a trabajar. Tal vez nunca lo sepan mis hijos. Tal vez nunca lo van a saber tus hijos. Cuando hicimos la última media vigilia, ¿qué me dijo hermana Vicky a mí? Hermano, yo me voy, porque yo a las 3 de la mañana ya estoy en mi puesto, allá en el mercado. Y los patojos haciéndole bocas a uno, porque se tienen que levantar a las 7, a las 8, a las 9. La Biblia dice, con lágrimas sembrarás la semilla, pero con gozo recogerás sus gavillas. Este evangelio no es sencillo. Capítulo 53 del libro de Isaías: le tuvimos por despreciado de Dios, fue desechado de los hombres, cortado a la mitad de sus días. Su espalda era como surcos de araz, y el precio de nuestra paz cayó sobre él. Él sí sufrió traiciones. Pobre su mamá María, hermano, ver colgada de ese palo al patojo que había cuidado también. Yo sé que a ustedes, las madres, les duele ver al hijo por el que presentaron en un culto, clavado de un palo de droga, de guaro, de adulterio, de que está peleado contra Dios. Sí, hoy te tocan las lágrimas, pero después María vio a Jesús resucitado. O sea que tu hijo, en el nombre de Jesús, va a resucitar, va a volver al evangelio, y lo vas a ver glorificando el nombre de Jesús. Y va a ser mejor cristiano que tú. Y lo declaro que va a ser mejor cristiano que yo, hermano. Lo declaro y lo creo, hermano. La pregunta es,
Estamos terminando un año más. Muchos partieron. ¿Por qué estamos con vida nosotros? Tiene que haber un plan. Si hermano viera que me va mal, uno ve que le va mal, pero uno es millonario, hermano. Si tuvieran que hacerle trasplante de hígado, ¿cuánto cuesta un trasplante? Y ojalá que se pudiera un hígado de chucho, pues, o de nada. Que le tienen que cambiar a uno los riñones y que... No, hermano. Tal vez tienes para la comida, para el cuarto, pero con eso dale alabanzas a Dios y dile: Señor, soy millonario para gloria de tu nombre. Y todo lo demás, claro que sí va a llegar, pero tiene un precio. La última experiencia que tuvimos con Marián, fue un muchacho que vino aquí muy mal, hermanos. Muy mal, jovencito. Pero fíjese que él sabía que era Dios jalándole la pita. Vino con su pareja, jovencito los dos. Y yo los vi quebrantarse delante de Dios, hermano. ¿Sabe qué era lo primero que ellos le pedían a Dios? Un trabajo. Porque por la edad que tienen los patojos, un gran motorista. Y empezamos a orar. De repente, pues Dios los empezó a visitar. Y de repente apareció el trabajo. Un mes perseveró y nunca más le volvimos a ver. ¿Cuál es mi deseo de pastor? Que le haya encontrado una iglesia a la par de su casa y que ahí le hayan atendido. Pero mi experiencia personal de casi 40 años, ¿qué me dice? Que no. Que como le dijo el ladrón a Jesús: bájate de la cruz y bájanos. Es lo que la gente quiere. La gente lo que no quiere es sufrir, no quiere problemas. Pero a Jesús lo quieren solo para solucionar problemas. ¿Y qué dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No hay para dónde, hermanos. Esto es en medio de batallas, de luchas, de estorbos. Ahí le brotan a uno, mire, los dolores del alma. Mi papá me dejó, mi mamá me dio la espalda, o le dio herencia a otros y no me dejó a mí. Sí, hermano, perdóneme. Pero hasta que uno viene a Cristo, todo eso bajó de valor, hermano. Ya en Cristo, ¿sabe qué, ovejita? Uno ya empieza a ponerle valor a cosas que otros no le pondrían. Y concluyo con esto, en el nombre del Señor. Lo he predicado. Para la época del COVID, un empresario guatemalteco que cayó enfermo, hermano, se internó en uno de los hospitales más caros de mi país, que solo hay 3 con esas referencias. Y muchos hospitales de todo el mundo se hicieron multimillonarios para la pandemia. De todos he sabido, hermano. Estaba viendo las noticias que los hospitales chinos ahorita están abarrotados nuevamente por un COVID que está atacando a los niños. O sea, qué triste va para una nana ver a su nene. No, hermano, eso hoy, y eso va a salir. Ahora, ¿a dónde lo llevo? ¿Será una nueva pandemia? No sé, hermano, de verdad no sé. Pero que son malvados los asiáticos. Yo les mandé un video de los árabes cómo decapitan a los cristianos. Vaya, y uno teniendo un Cristo amoroso, todavía uno quiere vivir light, hermano. Yo descanso esta noche en la siguiente palabra: cuando se nace de nuevo, Dios te da la autoridad para ver que ahí se rompan
relaciones de las más cercanas y graníticas, y Dios mantenerte fuerte como un cedro de su santo vergel, hermano. Que los que desearon tu mal se quedan chatos, porque entre más te maldicen, más reverdeces tú, tus hijos, tu hacienda, tus animales, mejor crecen. Porque aquí dice, pelearon contra el trono de Dios de Jehová. ¿Cómo nos verá Dios a nosotros? La Biblia dice que somos la niña de sus ojos y que nos tiene labrada en su palma derecha. Nunca se olvida de, aquí tengo a mi hermana Vicky, ve, aquí está el hermano Leiva, aquí está Marián, los chiquitos, aquí, ahí nos ve el Señor, hermano. Padre, te adoramos, Señor. We adore you, Jesus. We serve you, Lord. You are the mighty God, and we confess that you are the unique one. You are the only one, the powerful, the mercy one, Jehovah and Jesus. Thank you for this part, beautiful Lord. Padre, yo quiero bendecir esta noche, Señor, a mis hermanos que están aquí como los que están en su casa, Señor, en el lecho de su enfermedad, postrados en una cama, Señor. O aquel que nos ve, hermano, privado de libertad o en grandes luchas, y él cree que no va a salir, pero escrito está: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Hermano que me oyes, recibe salud de parte de Dios. Un milagro se han hecho en tus pulmones, en tus ojos, en tu corazón, en tus riñones, en la vesícula, en el nombre de Jesús. En el aparato digestivo, en el nombre de Jesús, en tus huesos, cerebro, ojos, niveles sanguíneos. En el nombre de Jesús rompo toda obra del diablo, demonios de hechicería. Padre, le volteamos la mesa a los brujos, Señor. En tu nombre, Padre, declaramos que solo tú eres Dios, oh Jehová. Y dice tu palabra que nos has dado autoridad sobre toda obra del diablo, sobre toda obra del infierno, cánceres hechos por hechicerías, por entierros. Hombres que perdieron la autoridad por hechicerías de mujer, por hechicerías de regla. En el nombre de Jesús rompo todo pacto para que puedas caminar tu peregrinar en libertad sobre esta tierra. Reciba de Dios, ovejita. Recibí, hermano Leiva, recibí gemela, recibí comisario, recibí Marián, reciban chicos. Solo en Jesucristo hay salvación para todos. La Biblia dice: alejados de mí nada podéis hacer. ¿Irnos a dónde, hermano? ¿Irnos a dónde si de ahí venimos? Y quedarnos aquí sí, pero no acomodarnos, pelear la buena batalla, orar, ayunar, compartir el evangelio, ir a buscar al enfermo, a nuestros presos, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Manso que no maisa y camasandaraba sojaba. Oh Padre de la gloria, bendita sea mi hermana Lucía, Dios te bendiga. Oh Marcamaraba sondaraba shikamansoba. Espíritu Santo, paséate. Hermano, yo siento la presencia del Señor. Espíritu Santo, paséate, por favor, toca, llena, libera, bendice, sana a Jesucristo. Sana, Cristo de la gloria. Sana, Espíritu Santo. Sana, potente Dios. Sana en el nombre de Jesús. Sana.
Llena las vidas, Señor. Oh, receive in Jesus' mighty name. This is your time, beloved brother Raymond. He loves you so much and he has a plan for you. You are living in this country because he has a plan for you. I know it and I confess it. I declare it. You are walking in his volunteer, in the correct and perfect volunteer. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Million times, thank you for all eternity. Thank you, beautiful Jesus. Thank you so much. Oh, Padre, te damos gloria, te alabamos. Honramos tu nombre, Señor. Y te pedimos por nuestra patria, Padre. Por las nuevas autoridades. Qué terrible, Señor, que se moverán los aires. Cuánta hechicería han ido a hacer frente al ministerio público, Padre. Llegan descaradamente los brujos, Padre, a hacer ofrendas, señoras. No, qué terrible, Padre. Ten piedad de nosotros, te lo suplico, en el nombre maravilloso de Jesús. Envía tu palabra sobre nosotros. Quiebra la fuerza de nuestros adversarios. Quiebra, Señor, en el nombre de Jesús, la fuerza de nuestros enemigos. Quiébrale la cerviz. Cierra toda boca, Señor, de demonios, de injurias, calumnias. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias. Hermano, te espero el día domingo. Si el Cristo de la gloria no ha venido y estamos acá, te esperamos el día domingo a las 10:30 de la mañana. Estas épocas son épocas muy melancólicas. Más para nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, son épocas muy tristes para ellos. Pero para aquel que está en Cristo, hermano, Dios le da una nueva familia allá, papá y mamás espirituales. Dios es bueno. Así que te bendecimos y te esperamos en esta casa el día domingo 10:30. Estamos ubicados en el centro comercial Multicentro, en donde se encuentra Pollo Campero. Es el mismo centro comercial. Al fondo, tercer nivel, ahí está la iglesia de Jesucristo, palabra viva para servirte y para que trabajemos juntos, muramos juntos en Cristo. Ese es nuestro evangelio, hermanos. Si la semilla no cae y muere, no puede dar su fruto, no puede tener vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.